Listo, Pablo, estamos al aire. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes que nos hacen el favor de acompañarnos en este evento virtual. A nombre de la Secretaría para el Desarrollo Energético del Gobierno de Tabasco, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que llevará por tema Petróleo y Comunidad por una convivencia armónica, la cual será impartida por el licenciado Carlos Quintero, que es gerente de Relaciones Comunitarias de Perseus Energy, en el marco de este primer simposio energético del Golfo de México, transfiriendo conocimientos a las nuevas generaciones, el cual es organizado en conjunto por la Secretaría para el Desarrollo Energético del Gobierno de Tabasco, la Agencia de Energía de Veracruz, la Agencia de Energía de Tamaulipas y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche. Todo esto en colaboración con la AMEXI. A continuación les compartiré una breve reseña de nuestro ponente del día de hoy. Carlos Quintero, licenciado en Derecho y médico veterinario zootecnista. Durante más de 30 años ha interactuado con grupos de interés relacionados con la actividad petrolera. Ha sido también asesor en la Gerencia Corporativa de Desarrollo Regional en Petróleos Mexicanos y jefe de asuntos externos en Pemex Exploración y Producción en las regiones sur, la región marina suroeste y la región marina noreste. Para el desarrollo de esta conferencia, el licenciado Carlos Quintero ha tenido a bien establecer de que se desarrollará unas sesiones de preguntas y respuestas al término de su exposición, para lo cual él les marcará la pauta para que puedan ir levantando la mano ahí en la herramienta de Zoom, o de igual manera podrán, conforme vaya avanzando la conferencia, si gustan ir escribiendo sus preguntas en el chat de la plataforma, y bueno, al final se van a retomar por nuestro ponente y por la licenciada Fabiola León, que estará moderando esta conferencia. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo con nuestro conferencista, esperando que sea del mayor interés y provecho para todas y todos ustedes esta conferencia. Okay. Hola, buenos días. Soy Carlos Quintero. Agradezco a MEXI, a las instituciones gubernamentales y académicas, a sus organizadores, a las personas que están asistiendo virtualmente y a Perseus por la oportunidad de permitirme participar en el primer simposio energético del Golfo de México, mediante la plática que he denominado Petróleo y Comunidad por una convivencia armónica, en la que pretendo reflejar parte de mi experiencia en la interacción con los grupos de interés o stakeholders que habitan o tienen incidencia en las áreas donde efectuamos trabajos petroleros. Los que hemos trabajado en actividades energéticas como el petróleo, minería o electricidad, sabemos que la comunidad en la que englobo a todos los grupos de interés es un factor crítico para lograr el éxito. Al respecto, no obstante que tengamos todos los permisos institucionales y hayamos realizado todas las actividades que indiquen los protocolos, al final vamos a depender de la anuencia de la comunidad para que podamos entrar, instalar y operar. Varias de las empresas que están en esta plática, múltiples experiencias habrán tenido en este sentido. Bien, después de este preámbulo, iniciemos. Gracias. Vamos a platicar sobre 3 temas. El primero, un breve repaso de cómo ha evolucionado la industria petrolera en nuestro país y algunos de sus reflejos en las regiones. El segundo, sobre los instrumentos en materia social que ha dispuesto la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía para las operaciones energéticas. El tercero, sobre la significancia de lo que se denomina licencia social para operar. Y por último, dejo un apartado de referencias bibliográficas para el que le interese profundizar en algunos de estos temas. Haremos una breve travesía histórica por el desarrollo petrolero en México desde sus inicios en el siglo XIX hasta la época actual. Para el efecto, veremos 2 líneas de tiempo, una previa a la expropiación petrolera y una más posterior a ella. Así también veremos, a manera de ejemplo,
los índices de marginación del Consejo Nacional de Población para estados y algunas comunidades con actividad petrolera. En la línea de tiempo previa a la expropiación, los primeros registros de la actividad petrolera como industria los encontramos en el año de 1860, con la perforación de pozos en la Ciudad de México, en Tabasco y en Veracruz. A partir de ahí, en la década de 1880 se empezaron a construir las primeras refinerías en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tamaulipas y en Nuevo León. Ya en el siglo XX destacó particularmente la producción petrolera de Veracruz y San Luis Potosí, realizada principalmente por compañías extranjeras como el Águila, Huasteca Petroleum o Standard Oil. Y en 1921 nos ubicamos como el segundo productor mundial ya de petróleo. Sin embargo, los problemas de tipo sindical y el desequilibrio entre lo que se exportaba y obtenía económicamente en el país dio pauta para que empezara a incubarse un conflicto de grandes dimensiones que se reflejó inicialmente en la huelga sindical de 1936 en demanda por un contrato colectivo con mejores condiciones. Así tenemos que de 1860 hasta 1937, 7 estados de la República contaban con infraestructura o con producción petrolera. En la línea de tiempo que corresponde a la expropiación y posterior a ella, tenemos que en 1938 se da un gran hito nacional, la expropiación petrolera y la creación de lo que ahora es Petróleos Mexicanos, con lo que el país recuperó para sí la producción y beneficios de la industria petrolera. Después de un desplome en la producción debido a las repercusiones de la expropiación, la Segunda Guerra Mundial y los avatares propios de la puesta en marcha de la industria petrolera por los mexicanos, a partir de la segunda década de 1940 y hasta 1970, se descubren nuevos campos petroleros en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, además de construirse nuevas refinerías y una red nacional de ductos. La década de 1970 marca nuevamente al país con el hallazgo de yacimientos gigantes en Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche, que ubicaron al país entre los 5 grandes productores mundiales de petróleo. En 2004 alcanzamos el pico de producción más alto en la historia petrolera del país, con 3.4 millones de barriles al día. Pero también comenzamos a ver el inicio de la declinación del complejo Cantarell, que integra a los principales campos productores del país. A febrero de 2022, la producción era del orden de 1.6 millones de barriles diarios, la mitad de hace 18 años, en 2004. En la actualidad, tenemos que 2 entidades federativas contaban con producción o infraestructura petrolera, además de lo que se produce en las aguas federales. Revisada la línea del tiempo, pasemos a ver los índices de marginación elaborados por CONAPO. Así, después de 160 años, ¿qué tenemos con respecto a las entidades federativas con actividad industrial petrolera? 9 son los estados que producen petróleo. De ellos, 3, que son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, presentan índices de marginación de bajo o de muy bajo. Mientras que los otros 6 estados, que son Campeche, Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, sus índices de marginación son de muy alto a alto. Cabe mencionar que para el estado de Tabasco, en el año 2015, la última medición del nivel de marginación pasó de alto a medio. En los 3 primeros estados que comentamos, Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, cabe mencionar que su desarrollo no ha sido tan dependiente del petróleo, sino que se han enfocado a la industria diversa o a la maquila. En cuanto a los otros, los de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, han sido altamente dependientes de los ingresos petroleros. Pero
A pesar de que son los principales productores de hidrocarburos, su desarrollo no ha ido a la par. Entonces, para reflexión, queda planteada una pregunta. ¿El tener petróleo ha sido benéfico o perjudicial para las entidades federativas productoras de hidrocarburos y, en consecuencia, para sus habitantes? La respuesta a la pregunta no es tan simple. Es obvio que intervienen múltiples factores. Sin embargo, es un hecho que pareciera ser que no hay reciprocidad entre producir petróleo y el desarrollo regional. Nosotros, la compañía Perseus, derivado de la reforma energética, tenemos contratos integrales para 2 campos petroleros en el estado de Tabasco. El de Fortuna Nacional en Macuspana, que data de 1949, y fue el primer campo petrolero en Tabasco después de la expropiación petrolera, y el de Tajón, en el municipio de Paraíso. Por tal motivo, haré referencia a la marginación en algunas comunidades petroleras de Tabasco, debido a que son con las que he tenido experiencia y contacto. No obstante, considero que su situación podría ser similar a otros sitios en otros estados petroleros. Así, después del campo Fortuna Nacional en 1949, Petróleos Mexicanos continuó con la exploración y producción en diversos municipios de Tabasco, teniendo lo que se llamó el boom petrolero a fines de la década de los 70 y principios de los 80. Fechas en las que se generaron múltiples conflictos sociales por el desequilibrio entre la actividad petrolera y el desarrollo socioeconómico estatal, municipal y local. A 70 años del primer campo petrolero y a 50 del boom, si observamos como ejemplo el desarrollo en 38 comunidades con campos petroleros del estado de Tabasco, vemos que sus índices de marginación van de bajo a muy bajo, a diferencia del índice de marginación del estado de Tabasco, que como vimos, pasó de un nivel alto a un nivel medio de marginación. Esto quisiera decir que aparentemente el petróleo ha beneficiado a estas comunidades con actividad petrolera. Sin embargo, al observar algunos de sus indicadores, surge la duda de si realmente han logrado un desarrollo social o económico. Al respecto, a manera de ejemplo, vemos que en el indicador de porcentaje de población de 15 años o más sin educación primaria, el dato va de un, va de un 23% hasta un 50% que no tienen educación primaria en personas de 15 años o más. Entonces, una pregunta, ¿hay desarrollo sin educación? Para el indicador de porcentaje de ocupantes de viviendas particulares habitadas sin agua entubada, hay valores de hasta el 59% que no tienen acceso a agua potable entubada. Entonces también la pregunta, ¿hay salud sin la garantía de agua potable? O podemos observar también el indicador de porcentaje de ocupantes en viviendas habitadas sin refrigerador. Los valores van hasta un 39% que no la tienen. Entonces la pregunta aquí es también, ¿hay salud sin una adecuada conservación de los alimentos? Entonces, si gran parte de la población carece de agua de educación primaria, de agua potable entubada, refrigerador, o si analizamos cada uno de los diferentes indicadores, podemos notar que aún hay grandes carencias en las localidades que tienen o han tenido producción petrolera. Si la referencia la llevamos a las comunidades de otras entidades federativas con producción de hidrocarburos, es posible que muchos de los datos de aquí sean similares. De lo anterior, a manera de reflexión, como empresas que participamos en las distintas ramas de la producción petrolera y los estudiantes que están presentes en esta plática, podemos ver que ahí tenemos un reto, un compromiso y una gran responsabilidad con las comunidades que tienen actividad petrolera, ¿no? Y si estas comunidades que aparentemente tienen un reflejo de una marginación de bajo o muy bajo nivel de marginación, ¿qué será con aquellas comunidades que no han tenido actividad petrolera? Es de suponer que estos indicadores deben de ser muy diferentes y habrá comunidades que tengan niveles de marginación de muy bajo, de muy alto o altos.
Dada la problemática referida y con el propósito de ser partícipes en forma directa a las localidades y sus habitantes de los beneficios de las actividades energéticas, además de protegerlas ante algún tipo de impacto negativo, la Comisión Nacional de Energía y la Secretaría de Energía desarrollaron una serie de directrices que deben atender las empresas dedicadas a la industria energética, cuyo documento toral es la Ley de Hidrocarburos, del cual se derivan diversos lineamientos y documentos. El primero de ellos en materia social es, dentro de la Ley de Hidrocarburos, es el capítulo 4, el de uso, denominado del uso y ocupación superficial, que presenta las directrices para llevar a cabo la contratación de predios y la afectación de bienes distintos a la tierra. Este capítulo trata y regula los tipos de contratación permisibles, la manera en que el contratista o el asignatario debe dar a conocer a los propietarios el interés de utilizar los terrenos, el tipo de proyecto petrolero a realizar y sus posibles consecuencias, los avisos que deben de darse al CNH, a CENER y a SEDATU del inicio de negociaciones, las formalidades que deben contener los contratos, los procedimientos que deben seguirse si los terrenos pertenecen a ejido o comunidad indígena, los tabuladores para indemnizar bienes distintos a la tierra, la validación de los contratos ante juez de distrito o tribunal unitario agrario, así como las formas de mediación en caso de que no se logre algún arreglo. Con estos lineamientos se busca que la negociación y contratación de los predios donde se van a desarrollar actividades petroleras sea transparente, justa, auditable, acorde a normas y formas generales y que cuente con una validación legal por parte de juez o tribunal, con el fin de proteger a los propietarios de los terrenos y a las empresas. De manera complementaria, en el capítulo 5 de la Ley de Hidrocarburos, denominado del impacto social, se presentan los principios y lineamientos para la protección de los derechos humanos y sostenibilidad de las regiones donde se vaya a operar. Esto se obtiene mediante la realización de un estudio y evaluación del impacto social que será parte del proyecto energético. Al efecto, el estudio y evaluación del impacto social considera y regula la identificación, caracterización, predicción y valoración de impactos sociales, las medidas de mitigación de impactos negativos, los planes de gestión social en beneficio de las comunidades, así como las resoluciones y recomendaciones de CENER, que incluye una autorización de impacto ambiental. Y para el caso de comunidades y pueblos indígenas, además se considera una consulta y los acuerdos del Pleno. Con ello, se pretende que las comunidades no queden al margen de los beneficios de la actividad petrolera, además de que las compañías se hagan responsables y mitiguen, corrijan o eviten posibles impactos negativos. Para la formalización de los contratos previstos en la Ley de Hidrocarburos, en materia de terrenos e indemnización de los bienes distintos a la tierra, en el diario oficial se publicaron los lineamientos y modelos que deben de regirlos. Este titular del diario oficial se denomina Contratos con Comunidades y Pueblos Indígenas y Propietarios y Titulares. Estos lineamientos y modelos de contratos son obligatorios para todas las compañías y no admiten cambios o ajustes. De esta manera, al ser modelos únicos y avalados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CENER, se garantiza que no haya abusos, dolo o mala fe de compañías en perjuicio de los propietarios, de los ejidos, de las comunidades y de los pueblos indígenas. Para estos contratos es obligatorio pasarlos a la validación de juez o tribunal agrario para garantizar su cumplimiento y proteger a los propietarios o titulares de los terrenos contratados para la actividad petrolera. Asimismo, para la evaluación del impacto social que refiere la Ley de Hidrocarburos, en el diario oficial se publicó de manera detallada el procedimiento para llevarlo a cabo. En esta evaluación del impacto social se presentan y regulan las disposiciones generales para el respeto de los derechos humanos, el enfoque participativo, la perspectiva de género,
la información confiable y comprobable. También se debe de regular y presentar la información y caracterización general del proyecto petrolero en sus 4 etapas, que son la de arranque, evaluación, desarrollo y abandono, la delimitación de las áreas de influencia, que hay una área de influencia núcleo, una directa y una indirecta, la caracterización de comunidades y pueblos, la caracterización de los impactos sociales y un plan de gestión social con sus apartados de ampliación de impactos positivos, la mitigación de los impactos negativos y medidas de prevención. La evaluación del impacto social debe pasar a la validación, sanción y recomendaciones de la Secretaría de Energía para garantizar su aplicación, seguimiento y evaluación. Una novedad que trae la ley de hidrocarburos es la contraprestación en beneficio de propietarios y comunidades por la extracción comercial que se efectúe en el proyecto petrolero. Mediante la contraprestación, el propietario de los terrenos contratados recibirá un porcentaje de los ingresos brutos que reciba la empresa por la venta de hidrocarburos extraídos a partir de la etapa de desarrollo y después de descontar la parte que le corresponde pagar al Fondo Mexicano del Petróleo, que es un porcentaje acordado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CENER durante la contratación de la asignación o la concesión. El porcentaje mínimo para la contraprestación derivada de la producción de gas natural no asociado es de 0.5% a partir de un ingreso mensual menor o igual a $15,000 y de un máximo del 3% con un ingreso mensual mayor a $2.1 millón. Para el caso de la producción de hidrocarburos distintos a gas natural no asociado, será de 0.5% con ingresos menores o iguales a $80,000 y máximo de 2% con ingresos superiores a $13 millones. El monto que se obtenga será prorrateado entre el conjunto de propietarios o titulares en función de los metros cuadrados de los inmuebles que hayan sido contratados. Para el caso de los ejidos, este reparto se efectuará de una manera colectiva. El pago puede ser en numerario, puede ser en proyectos en beneficio de la localidad o puede ser en una combinación de ambos. Esta contraprestación, por primera vez en la historia del petróleo en México, permitirá que los propietarios o titulares de inmuebles sean partícipes de un porcentaje de la renta petrolera, situación que anteriormente nunca se había visto. Con estos antecedentes, tenemos que de los 9 estados productores de petróleo, 6 de ellos tienen índices de marginación de muy alto a alto. Y en una muestra de comunidades petroleras hay carencias y deficiencias socioeconómicas. Por otra parte, contamos con una normatividad novedosa y enfocada que, bien instrumentada y aplicada, podrían ayudar a contrarrestar la precariedad social y contribuir al desarrollo comunitario. Ya en la práctica, en Perseus, ¿cómo llevamos a cabo nuestra operación petrolera? Tomando en cuenta las consideraciones que hemos visto, tanto las sociales como las normativas. Al efecto, lo que veremos ahora serán los grupos de interés, algunos conceptos que nos guían, algunos conceptos que nos guían, la licencia social para operar y su instrumentación. Vamos a empezar con los grupos de interés o stakeholders que he estado mencionando a lo largo de esta plática. Los grupos de interés o stakeholders son todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de una actividad empresarial y, por tanto, tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de esta. Hay los internos a la empresa, que pudieran estar constituidos por los directivos, por el personal que labora en ella y, en algunos casos, por el sindicato. Y los externos a ella, que son a los que vamos a referirnos en esta plática, ¿no? En primer lugar, deberemos tomar en cuenta que la empresa petrolera va a llegar a un sitio donde un grupo social existe y desarrolla su vida,
acorde con las características y recursos regionales. La empresa petrolera va a irrumpir y, conforme a su magnitud, transformará en mayor o menor medida el transitar normal de ese grupo social. Como ejemplo, en el municipio de Paraíso, Tabasco, al 2020 había poco más de 96,000 habitantes. De ellos, una tercera parte radica en la ciudad de Paraíso. Tan solo la obra de la refinería en Dos Bocas, ubicada en la ciudad de Paraíso, está requiriendo de aproximadamente 25,000 trabajadores. ¿Se imaginan el impacto que ese número de personas tiene sobre los que siempre han vivido ahí? Así como también el impacto que se tiene en los servicios públicos. Afortunadamente, los stakeholders han permitido que la obra se esté llevando sin mayores contratiempos. Sin embargo, los que día a día laboramos en las comunidades, sabemos que los grupos de interés sí pueden afectar las actividades petroleras. En nuestro caso, consideramos que nuestros grupos de interés y sus motivaciones generales son: tenemos, por un lado, a la comunidad, que sería nuestro principal grupo de interés. Para ellos, nosotros como empresa, ¿qué representamos? Representamos para ellos la posibilidad de obtener beneficios en favor de su territorio y de sus familias, así como también representamos el que no tengamos perjuicio alguno que llegue a afectar ya sea a las personas o al medio ambiente. También tenemos como stakeholders o grupos de interés a los gobiernos, al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, que ellos estarán preocupados y pendientes de que la empresa petrolera esté cumpliendo con las leyes y permisos y de que no haya impactos negativos. Otro de los grupos importantes que nosotros tenemos en el área de trabajo son los sindicatos. Para ellos, para los sindicatos, ¿qué representamos? La posibilidad de tener una fuente de empleo en el sitio y que podamos colaborar con ellos, ayudándolos a su organización. Tenemos también a las empresas locales, que muchas de ellas a veces se quejan de que no se les ofrece proveeduría, no se les contrata servicio. En este sentido, tenemos también como una parte importante de nuestros stakeholders a las empresas locales, a las que les deberíamos estar dando proveedurías y servicios. Tenemos también a las instituciones de servicio público o a las asociaciones civiles, que para ellas la empresa representará si les damos participación o no le estamos dando participación en los trabajos que estemos desempeñando y la posibilidad de que ellos también puedan participar con los servicios que ofrecen. Tenemos también clientes, tenemos proveedores, que ellos estarán preocupados, ya sea por el cumplimiento de los compromisos, ya sea por el cumplimiento de los servicios y proveeduría que tengamos, ya sea que estemos cumpliendo con los pagos con ellos. Con empresas petroleras que estén aledañas o que estemos, como por ejemplo en el caso de Amexi, es si tenemos coordinación, comunicación con ellos, a efecto de que nuestras actividades coincidan y que sean sinérgicas en las actividades que desempeñemos y todas sean en beneficio de la comunidad. Tenemos también medios de comunicación masivos y redes sociales, y con ellas será la empresa tiene buenas relaciones, tiene buena comunicación, nos favorece que estemos al pendiente de los comentarios que puedan hacerse a efecto de que podamos atenderlos y responder adecuadamente. Y tenemos también en muchos lugares de donde estamos trabajando grupos delincuenciales. Estos grupos delincuenciales pueden ser invisibles en algunos casos, pero en otros tenemos experiencias y tenemos conocimiento de otras empresas petroleras que han sido víctimas del crimen organizado, ¿no? Entonces, estos son nuestros grupos de interés. Y de la respuesta afirmativa o negativa que tengamos de ellos con respecto a la actividad de la empresa, dependerá la continuidad temporal o definitiva de las operaciones de que tengamos nosotros. Un solo grupo de interés que tenga una posición conflictiva o no conciliada con la empresa puede afectar las operaciones.
De ahí la importancia de establecer y mantener relaciones armónicas con todos ellos. Hay un concepto que se denomina alteridad y que estimo que es importante. La alteridad es la capacidad de poder trascender la propia visión del mundo y ver a los demás seres humanos desde diferentes perspectivas, comenzando por el conocimiento y reconocimiento de su dignidad intrínseca. Considero que para lograr relaciones armónicas es importante y conveniente conocer este principio de la alteridad, que en términos llanos significa ponte en los zapatos del otro. Cuando una empresa petrolera llega a una región, debe estar consciente de la diferencia que existe entre esta compañía y todos sus recursos y el entorno donde va a trabajar. Como vimos, las comunidades tienen una gran precariedad social y económica y llegamos nosotros como empresas petroleras con todos los recursos del mundo, como ellos lo pueden ver, ¿no? En ocasiones, la región ya ha sido impactada y puede haber también perjuicios no resueltos o percepciones negativas de las compañías petroleras. En este sentido, si la empresa es percibida que llega en plan de conquistador, de que tiene prioridad sobre cualquier actividad o sobre cualquier grupo social en la comunidad y que tampoco se involucre, habrá una mala señal, interrelación e interacción que a la larga afectará la actividad empresarial. Pero si la empresa reconoce, respeta y se involucra desde el inicio con la comunidad, se podrán establecer paulatinamente relaciones equilibradas y armónicas. De ponerse los zapatos del otro dependerá en gran medida obtener la licencia social. Piensen en eso cuando estén con una persona de un grupo de interés y háganse algunas de esas preguntas. Si yo estuviera en el lugar de ese campesino, de ese pescador, de ese propietario, o fuera parte de un sindicato o del gobierno, ¿qué estaría esperando? ¿Qué estaría pensando? ¿Cómo vería la empresa? Realicen el ejercicio de escucharse en los zapatos del otro. Si yo fuera ese campesino, si yo fuera ese pescador, ¿cómo estaría escuchando el discurso del representante de la empresa que tengo ahorita enfrente? ¿Eso es lo que realmente quisiera escuchar? ¿O quisiera escuchar una cosa diferente? Desde ese otro punto de vista, tendremos una perspectiva diferente y en consecuencia nuestras acciones serán más enfocadas y certeras, además de que estaremos más cerca de la licencia social. Les sugiero, les recomiendo que practiquemos ese principio de alteridad y que nos pongamos en los zapatos del otro. Efecto de que tratemos de ver, bueno, ¿por qué es que ese campesino, ese pescador, ese propietario nos está diciendo lo que nos está diciendo? ¿Por qué a veces no acepta nuestras explicaciones o por qué está solicitando un cierto tipo de apoyo o un cierto tipo de beneficio? Tratemos de interpretarlo desde el punto de vista de ellos, a efecto de que podamos entenderlo mejor. Si bien contamos con los instrumentos legales y normativos para operar de una manera participativa, justa, transparente y auditable, no siempre se logra ingresar a alguna área hasta que obtengamos la anuencia de los grupos de interés. Esto es la licencia social. La licencia social es el permiso intangible que se otorga a la empresa para sus operaciones de parte de los grupos de interés. Nuestra primera tarea será identificar, dialogar y conciliar con los grupos de interés. Identificados, veremos cuáles son los relevantes, qué intereses existe y cómo se debe negociar. En cada región cambian los grupos y en cualquier momento puede tomar relevancia cualquier grupo de interés. ¿Qué obtenemos de ese primer acercamiento? Buscamos la legitimidad económica, basada en que la empresa atenderá aspectos solicitados por los grupos de interés que implican inversiones económicas, sean en numerario, obras, empleo, etc. Hay que ser cautelosos en el tipo de acuerdos adquiridos, tratando de que no sean partidistas, religiosos o de beneficios solo para unos cuantos. También
Hay que saber que la empresa no debe asumir funciones que correspondan al gobierno. Por ejemplo, si hay necesidades de salud, no es posible que construyamos un centro de salud sin aceptación, coordinación y participación gubernamental, pues implica su posterior operación con médicos, personal, equipo, medicinas, etcétera, que posiblemente construyamos un centro de salud y si no coordinamos este tipo de actividades, en lugar de un beneficio, vamos a generar un problema de gran magnitud, no solo a la comunidad, sino también a los gobiernos, y nosotros como empresa también nos vamos a meter en un problema al no poder atender todo lo que requiere un centro de salud. Y si estamos hablando de un centro de salud, lo podemos referir también a una escuela o a cualquier tipo de infraestructura que sea con estas características. La observancia de estos acuerdos nos lleva al siguiente paso, el logro de la confianza interpersonal, que surge del cumplimiento y forma de estos compromisos tomados previamente. Para obtenerlo, hay que actuar con veracidad y evitar compromisos que estén fuera del alcance de la empresa. Es importante que cuando estemos con los grupos de interés siempre hablemos con la verdad. Nunca tratemos de decir mentiras o tratar de decir un sí cuando sabemos que es un no. Siempre es mejor una negativa a tiempo que después tener problemas. Cuando logramos avanzar con los grupos de interés, obtenida esta legitimidad económica y esta primera confianza interpersonal, lo que prosigue es mantener y fortalecer esa licencia social, buscando la legitimidad sociopolítica, que es cuando la empresa se vuelve ya parte de la comunidad. Los grupos de interés en este momento perciben ya un compromiso, perciben una responsabilidad y perciben una identificación de la empresa con el modo de vida local. Cuando obtenemos estos tres, legitimidad económica, confianza interpersonal y legitimidad sociopolítica, pasamos a lo que es la confianza interorganizacional. Entonces estamos en un ambiente donde hay respeto y reciprocidad mutuas en un horizonte de largo plazo. La licencia social es dinámica y al igual que cualquier licencia, hay que mantenerla actualizada para que no sea suspendida o cancelada. Nosotros, la compañía Perseus, como había comentado, tenemos contratados 2 campos petroleros en el estado de Tabasco, Fortuna Nacional en el municipio de Macuspana y el de Tajón en el municipio de Paraíso. Fortuna Nacional es principalmente productor de gas y se caracteriza por estar en zona ganadera. El campo Tajón es productor de aceite y se encuentra en comunidad pesquera. Como vemos, son 2 entornos diferentes, un entorno costero, un entorno terrestre, un entorno pesquero y un entorno de tipo ganadero. En ambos tenemos grupos de interés diferentes y obviamente intereses diferentes en cada uno de ellos. En esos entornos sociales, nuestro Departamento de Relaciones Comunitarias tiene como responsabilidad asegurar la continuidad petrolera en su entorno social. Para cumplir con ese objetivo, tenemos un modelo de operación con 4 ejes básicos. El primero, la operación petrolera en la comunidad. El segundo, las relaciones con los grupos de interés. El tercero, el cumplimiento de la sustentabilidad social. Y el cuarto, construir una compañía socialmente responsable. Al efecto, partimos de que en nuestra operación petrolera se establezcan estrategias y acciones preventivas para evitar incidentes que afecten la interacción con los grupos de interés. Como ejemplo de esas acciones preventivas están el tránsito seguro por las comunidades, donde tenemos velocidades, donde tenemos restricciones de flujo a la hora de las entradas de las salidas de las escuelas. Tenemos también como medida preventiva el personal que esté consciente de que sus responsabilidades operativas y que sea respetuoso de la comunidad y el ambiente. O también tenemos operaciones efectuadas, todas conforme a protocolos y procedimientos, vigiladas cercanamente por el equipo de seguridad, salud y medio ambiente. En la operación petrolera existe un trabajo e involucramiento de todo el equipo Perseus.
que paralelamente tiene presente en todo momento el respeto y cuidado de la comunidad. A lo largo de la operación petrolera, mantenemos una comunicación permanente con nuestros grupos de interés y previo al inicio de alguna actividad petrolera relevante, platicamos y conciliamos con ellos. Tenemos el acuerdo con los grupos de interés de si surge alguna situación que pudiese ocasionar conflicto o inconformidad, nos sea comunicada antes de que actúen en forma que afecten las operaciones petroleras. En nuestro modelo tenemos también los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, contenidos en la evaluación de impacto social y el plan de gestión social. Esta etapa aún está en fase de instrumentación, para lo cual en el Campo Tajón estamos por reanudar un taller participativo comunitario con el cual queremos actualizar las acciones a llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazos. En Fortuna Nacional estamos programando su ejecución. El siguiente eje es el de la compañía socialmente responsable. En este aspecto es crear una cultura socioambiental que comprenda a Perseus y a todas las compañías que participen con la empresa, en el cual se compartan y apliquen recíprocamente principios y políticas de responsabilidad y compromiso en la comunidad. Este modelo es un modelo dinámico e interactivo y que lo vamos ajustando a las condiciones del entorno. Como dato, les comento que nosotros iniciamos operaciones en 2017 y a la fecha hemos tenido 0 accidentes y 0 bloqueos. Estos logros han sido obtenidos por el involucramiento de todo el equipo y todos en torno a asegurar la continuidad petrolera en su entorno social, respetando a la comunidad. De acuerdo con las etapas de desarrollo petrolero, son 4 básicamente, que son el arranque, la evaluación, el desarrollo y el abandono. En cuanto a nuestros grupos de interés, tenemos los principales son la comunidad, los propietarios y el sindicato. A la fecha podemos ver, si vemos la línea negra, estamos por terminar la etapa de evaluación. Y en este punto consideramos que estamos actualmente. Con respecto a la comunidad, estamos en la fase de un taller de actualización del diagnóstico y evaluación participativa. Nuestro objetivo final es que llevemos a cabo acciones a lo largo de todo el proyecto petrolero que permitan a la comunidad lograr un desarrollo autosustentable y autodirigido cuando ya no estemos nosotros presentes como actividad petrolera, que no haya ninguna dependencia de nosotros y que nosotros no hayamos dejado pendiente alguna situación con la comunidad. Entonces, lo que queremos es que esta comunidad haga su propio desarrollo. Hacia allá queremos llegar con ellos. Con los propietarios o titulares de los terrenos, es seguir con la buena comunicación que tenemos actualmente y evitar cualquier acción que dañe sus patrimonios. En el corto plazo, iniciar la fase de contraprestación y en la última etapa, devolver los predios a plena satisfacción de los titulares. Con el sindicato tenemos actualmente buenas relaciones laborales y en el corto plazo tenemos planes de capacitar al personal sindical, en el mediano plazo hacer alianzas productivas y en la última fase lograr que el sindicato esté en una etapa de emprendurismo que le permita ofrecer sus servicios a la industria petrolera o a otras ramas del sector primario, secundario o terciario. Estas etapas que tenemos nosotros planeadas aquí con la comunidad, con los propietarios y con el sindicato, muchas de esas acciones las estamos realizando o las seguiremos realizando en coordinación con los 3 niveles de gobierno, debido a que hay muchas actividades que el gobierno ya las tiene programadas, ya tiene acciones previstas, muy hechas, y entonces es ir con ellos de la mano a efecto de que seamos parte, el gobierno y empresas, seamos parte del desarrollo comunitario, porque al final de cuentas, los que quedarán ahí, Perseus, dentro de unos 20, 25 años, ojalá que estemos ahí todavía y te vamos a terminar, pero el gobierno quedará y el gobierno va a tener que mantener
esta relación con la comunidad y los propietarios. Para finalizar, quisiera enfatizar que nuestro compromiso es asegurar la continuidad operativa de Perseus en su entorno social, para lo cual es necesario que trabajemos con respeto, responsabilidad, empatía y armonía con nuestra comunidad y sus grupos de interés. Al final, lo que queremos es que la actuación social de Perseus durante el proyecto petrolero, al igual que nuestra participación en la producción petrolera, sea factor de posicionamiento en el sector petrolero, regional y empresarial y digna de reconocimiento público. Estoy seguro que todas las empresas que estamos en la MEXI compartimos los mismos principios y valores. Por último, les dejo una lista de bibliografía básica por si alguien quisiera profundizar en algún tema. Gracias por su atención. ¿Y alguna pregunta? Carlos, tenemos en la bandeja una pregunta de Alfonso Benítez que dice, adicional al pago de vía con base en la ASEA sobre el alcance descubierto en el subsuelo en cuanto a sus límites en la superficie, ¿cómo se paga actualmente sobre lo producido a aquellos que viven en la superficie? A ver, permíteme. Ok, ahí de la contraprestación hay dos formas de pagarle a la gente. Esto, como comentaba, es algo novedoso, la contraprestación. Nunca se había hecho, nunca se les había hecho partícipes a los titulares de los terrenos de los beneficios directos de la producción petrolera. Hay dos formas de pagar esto, ¿no? El porcentaje mínimo de la contraprestación de lo que es el gas natural no asociado, llamémosle gas simplemente, es de 0.5% a partir de un ingreso mensual menor o igual a $15,000 y de un máximo de 3% con un ingreso mensual mayor a $2.1 millones. En cuanto a la producción de hidrocarburos crudo pues, aceite, la contraprestación es de 0.5% con ingresos menores iguales a $80,000 y máximo de 2% con ingresos mayores a $13 millones. Esto se va a repartir, o sea, si se tienen 10 contratos con personas, con propietarios, esta repartición se va a hacer, lo que se obtenga, se va a hacer entre todos estos 10 propietarios y a cada uno le va a corresponder de acuerdo con los metros cuadrados que se hayan contratado. A algunos les va a tocar más, a otros les va a tocar menos, ¿no? Esta normatividad salió relativamente hace poco. Antes no estaba considerada así en estos términos, estaba considerada que uno podía negociar las participaciones de un 0.5% hasta un 2%. Sin embargo, eso quedaba muy a la decisión de las empresas o al desconocimiento que podían tener también los propietarios o titulares acerca de sus posibles derechos. Entonces, con la finalidad de regular y que no hubiera este tipo de diferencias entre compañías o al interior también de una misma empresa, que a alguien se le estuviera pagando o se le hubiera convenido un 0.5% cuando pudiera haber obtenido hasta el 2%, entonces fue que se reguló en términos de los ingresos mensuales que se vayan obteniendo. Y esto, esta participación va a ser después de que se haya pagado lo que corresponde a la participación que le corresponde al Estado, ¿no? Al Estado mexicano. Entonces, sobre la parte que queda de los ingresos brutos, entonces esos ingresos brutos se va a repartir desde un 0.5% hasta el 3% si hay producción de gas
o de un 0.5% hasta un 2% si es producción de aceite. No sé si con esto queda contestada la pregunta. De hecho, Alfonso, bueno, hizo una aclaración que dice, dice no derecho de vía, y hace otra pregunta, dice, ¿y en qué casos y desde cuándo ya se han realizado pagos? Tiene la mano levantada, si gusta abrimos el micrófono para que pueda hacer mejor la pregunta directamente. Sí. Sí, Alfonso, adelante. Sí, buenas tardes. Me quedó claro, la explicación fue muy completa. Esa era la duda, básicamente, porque normalmente se desvía lo que son regalías o son derecho de vía. Esta es otra parte donde se pueden beneficiar aquellos que son dueños y propietarios de terrenos o cooperativas incluso, donde se va a afectar para beneficio de la nación con la producción de gas o hidrocarburos en general. Está completa la respuesta, muy amable, muchas gracias. Sí, es correcto, Alfonso. Así es. La contraprestación es adicional al pago que se está efectuando sobre la contratación de los terrenos y adicional al pago que se hace de los bienes distintos a la tierra. Los bienes distintos a la tierra, como sabemos, son los árboles, son las pasturas, son las cercas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vendrían siendo 3 pagos los que se le está haciendo a la gente. Uno por la contratación de sus terrenos, otra por la afectación de los bienes distintos a la tierra y una tercera es la contraprestación, independientemente de las acciones que en beneficio de la comunidad lleguen a hacer las empresas, ¿no? Es correcto, lamentablemente esto no tiene difusión y regularmente solamente se les paga en el derecho de vía. Eso es lo bueno que trae esta ley de hidrocarburos ahora, ¿no? La contraprestación. Gracias, muy amable. Gracias, Alfonso. Carlos, tenemos otra pregunta de Sari Mileni Hernández, que nos dice, ¿qué maneras ha implementado Perseus Energy para el cuidado del medio ambiente y para que esto genere un entorno más seguro para la sociedad? Dentro de lo que es la parte de seguridad, salud y medio ambiente, está la evaluación de impacto social que ahí vienen consideradas para las diferentes actividades que se llegan a desarrollar, que van desde, nosotros no tenemos, ¿no? Pero van desde la exploración hasta el transporte de hidrocarburos. De cada una de ellas, cuando se hace la evaluación del impacto, para cada una de ellas se hace una referencia acerca de cuáles pudieran ser los posibles impactos negativos que pudiera traer cada una de las actividades y para cada una de ellas se hace una propuesta de cómo evitarlas, de cómo mitigarlas o de cómo corregirlas en caso de que eso sucediera. Esto viene contenidos en los documentos que se le presentan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los que se presentan a la Secretaría de Energía, la cual hace una revisión de todos los diferentes planteamientos y de todas las diferentes propuestas que se están presentando y ellos nos hacen recomendaciones, nos dicen, ok, va para adelante, o también nos hacen observaciones de, también tienes que considerar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí sobre eso hemos estado trabajando, ahí el equipo de nosotros de QHSE, que así le llamamos, que es el de calidad, salud, seguridad y medio ambiente, han estado trabajando muy de cercano a eso. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de un pozo y nos acaban de visitar ahí gente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y vamos a tener una visita de ASEA y pasamos bien esta primera actividad que nos están haciendo sin ningún problema porque estamos cumpliendo al 100%. Y como comentaba, del 2017 que empezamos a la fecha, no hemos tenido ningún accidente, ningún incidente
y tampoco hemos tenido problemas con la comunidad en ese sentido. Hemos sido muy precavidos porque sabemos que cualquier tipo de situación de ese tipo nos va a llevar a un conflicto o podemos tener algún daño no solo al medio ambiente, sino a las personas que viven en la región. Uh-huh. No sé si con esto contesto tu pregunta, Sari. Tenemos otras preguntas. Carlos, bueno, Gilberto Hernández pregunta, ¿qué futuro le espera al desarrollo petrolero en Tabasco acabando este sexenio? Uy, ahí sí me lo pones difícil. No te sabría decir, ¿no? O sea, no te sabría decir. Ahorita de parte de Amexi, todos estamos trabajando bien, sin mayores problemas. Los problemas propios, ¿no? De la actividad petrolera que se presentan, pero no tenemos hasta ahorita nada que indique que va a cambiar, ¿no? Van a cambiar las condiciones. Seguimos trabajando sin problemas. Todas las instituciones nos han estado brindando su apoyo y estamos contribuyendo en la medida de nuestros campos con la producción petrolera que requiere el país, ¿no? O sea, no le veo ahorita, no le veo mayores problemas. Pero sí es una respuesta que creo que tendría que darla a alguien con un mayor conocimiento acerca de esto, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. Tenemos otras preguntas. Estas son un poquito más largas y hay un par de Isabel Rousseau. Vamos a leer primero una, nos pasamos con otra y después retomamos la segunda que ella hace. Eh, Isabel pregunta, quisiera saber cuál fue la herencia en términos sociales que dejó Pemex en los dos campos, Fortuna y Tajón, cuando entró Perseus, y cómo lo solucionaron ustedes. En ambos campos entramos en Fortuna Nacional, que como comentaba, fue el primer campo petrolero en el estado de Tabasco después de la expropiación petrolera. Es donde inicia prácticamente la producción comercial en el estado. Tenemos esa fortuna o ese orgullo, ¿no?, de tener el campo de Fortuna Nacional. Nosotros ahí en donde estamos no tenemos mayores problemas, no tenemos problemas que nos haya dejado Petróleos Mexicanos. Como comentaba también, a veces las posibilidades o el desarrollo social que se observa en la zona quizás no es el que debería de ser. Y esto también no atribuyéndoselo a Petróleos Mexicanos, porque como comentaba también, como empresas petroleras no somos gobierno, ¿no? No somos gobierno, no Petróleos Mexicanos no es tampoco capaz de tomar el desarrollo de una región. Se puede participar, pero no se pueden asumir las funciones de gobierno. Entonces, bueno, los recursos que pudieron haberse obtenido en Fortuna Nacional se reflejan, pero quizás no se reflejan como la gente quisiera, ¿no? Hay problemas, hay precariedades de todo tipo en la región, pero no hemos tenido mayores problemas allá en la zona, ¿no?, de ese tipo, y tampoco tenemos asuntos o problemas que nos haya dejado Petróleos Mexicanos que no haya atendido en su tiempo. No tenemos ninguna reclamación de ese tipo que no le estén haciendo a nosotros de ninguna forma. En el lado de Tajón, en Paraíso, igualmente estamos trabajando sin mayores problemas. Es una comunidad pesquera. También se reflejan las carencias en la zona y particularmente en aquella área se reflejaron, yo creo que un poco más los problemas que tuvimos al principio bueno, después de 2012, 2013, en que cayó la actividad petrolera en lo general, en no solo en el estado de Tabasco, sino en todo el país, y sí hubo un gran desempleo de personas que estaban ahí sin trabajo porque se dedicaban muchas de ellas a trabajar en Dos Bocas, a trabajar en las plataformas, y muchas fueron despedidas. Entonces sí hemos encontrado esa parte de falta de empleo, pero en términos también de que Petróleos Mexicanos
o las empresas que le trabajaban a Petróleos Mexicanos en su momento hayan dejado algún tipo de conflictos ahí en la zona. No, tampoco hemos encontrado ningún problema que haya dejado Petróleos Mexicanos, ya sea de tipo ambiental o de tipo social, ¿no? No lo tenemos. Entonces, ahí para nosotros no hemos tenido ese tipo de dificultades que sí sabemos que en otros campos petroleros que fueron asignados o fueron concesionados, sí ha habido problemas de ese tipo, de reclamos, de cosas que quedaron pendientes por atender tanto en lo ambiental o como en lo social. Uh-huh. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta de Roger Lozano que dice, además de la además de la contraprestación directa a propietarios de terrenos, ¿cómo integrar a la población local dentro de la cadena de valor y o suministro de la industria? Esto para poder tender a un desarrollo autosustentable o autodirigido, como lo mencionaron durante la presentación. Nosotros cuando se hizo el plan de gestión social, ahí se elaboró un proyecto también, un proyecto de acción social. Ese proyecto de acción social que se está haciendo, ya cuando pues, nosotros entramos después, bueno, en lo particular, ¿no? Entré yo después de que se había hecho ese plan de gestión social y se hizo, si bien se tomó la participación de la gente, no fue tan a profundidad como ahora que ya tenemos la experiencia de 4 o 5 años ahí en estas comunidades. No está, el plan de gestión social no refleja exactamente qué es lo que se necesita en la comunidad. En ese sentido es que estamos nosotros actualizando un taller de diagnóstico y de evaluación con la gente. Este taller es participativo y estamos en la zona de Tajón, que es donde ya empezamos a trabajar con este taller, es actualizar ese plan de gestión social a efecto de que podamos realmente tener una fotografía de cuáles son las condiciones sociales, económicas, cuáles son los recursos con los que se cuentan, y a partir de ahí, con la misma gente, hacer un plan, identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias que pudieran tener, de qué manera podemos hacer un plan de desarrollo. Y este plan de desarrollo está platicado también con la gente de que nosotros como Perseus no somos capaces de asumirlo en su totalidad. Sí, no estamos viendo, bueno, a ver en qué actividades pudiera participar el gobierno, tanto federal, estatal o municipal, cómo podemos hacer las gestiones, cómo podemos tocar puertas, qué recursos podemos obtener, ya sea de Perseus o ya sea del gobierno o de algún otro lugar. Y esto lo estamos tratando de hacer con acciones que sean de corto, mediano y de largo plazo. También eso se ha platicado con la gente, de que habrá acciones, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? De que a lo mejor requieran una escuela. Una escuela no es una actividad que pueda hacer en el corto plazo, aunque pudiera ser su prioridad número uno, pero esto va a requerir una serie de trámites, es platicar con la gente de gobierno, es planear todo lo que se puede requerir. Entonces, una opción que pudiera ser a lo mejor la prioridad número uno, pero no es factible realizarla en el corto plazo. Pero sin embargo, pudiera haber ahorita, por ejemplo, también con lo del COVID, que pudiera haber pláticas hacer con la gente acerca de cómo tratarla, cómo cuidarse, qué vacunas ponerse, que si sirven las vacunas, que si no sirven, etcétera. Son acciones de corto plazo. Entonces, con ellos tenemos platicado de que, bueno, hay que ver cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades e irlas programando en el corto, mediano y largo plazo. Estos recursos se supone que deberían ser también parte de lo que es la contraprestación. Sin embargo, consideramos que difícilmente a lo mejor en lo que es en estas comunidades que no son ejidos ni son pueblos indígenas, difícilmente consideramos que la gente con los que tenemos contratos vayan a permitir
que parte de esos recursos se vayan hacia la comunidad. Entonces tenemos que ver de dónde van a ver estas fuentes, a efecto de que, bueno, si la comunidad directamente no se va a ver beneficiada con la contraprestación, sí buscar la manera en que Perseus más gobierno, más otras dependencias, instituciones, hasta dependencias o instituciones del extranjero puedan participar con recursos en un proyecto que queremos que sea de largo plazo, ¿no? Entonces, así directamente para nosotros, no creemos que con la contraprestación, a como están ahorita los lineamientos, nos vayan a permitir trabajar directamente invirtiendo en ella, ¿no? Entonces van a tener que ser recursos adicionales para la comunidad de parte de Perseus o de alguien más, ¿no? Y tenemos otra pregunta de Isabel Rousseau también, que nos dice, en términos de una primera evaluación, ¿cuáles son los mayores obstáculos que Perseus ha encontrado hasta la fecha y cómo los ha estado resolviendo? Además, nos dice que si pudiera explicarnos mejor la diferencia en términos de gestión social de los impactos en campos en donde se extrae gas y en los que se extrae aceite, así como lo mismo en comunidades ganaderas y comunidades pescadoras. Bueno, los impactos que podemos tener son diferentes, ¿no? Hablamos de una región ganadera. En la región donde estamos con Fortuna Nacional, son dos, básicamente, los núcleos poblacionales que tenemos. Es un núcleo que es Belén, no sé si ustedes lo conozcan o hayan escuchado. Belén es un núcleo ya muy concentrado, con muchos años, tiene 30, 40 años o más. Es una ciudad ya, Belén. Está muy vinculada a lo que es la cabecera municipal de Macuspana. Son relativamente pocos kilómetros, casi, pudiera decirse que Belén ya está conurbado a Macuspana. Y en el área donde nosotros tenemos los pozos petroleros, son áreas ganaderas, no hay gente que viva ahí. Entonces sí las tenemos bastante alejadas de nosotros. En esos lugares, pues realmente no tenemos ningún perjuicio en lo que sería a la gente. Nuestros pozos están bastante alejados en caso de que hubiera algún accidente, están alejados. Y en la zona de Belén, dentro de la colonia, dentro del pueblo, dentro del pueblo, hay pozos petroleros que están dentro de las casas. Sin embargo, esos no los tomamos nosotros porque es imposible trabajarlos debido a que están dentro de la comunidad. Entonces, en el área donde estamos trabajando, en la zona ganadera, los impactos relativamente, que afortunadamente también no hemos tenido ninguno, serían manejables, controlables, y en caso de que pudiera llegar a haber alguno, se afectaría pasturas, si fuera el caso, ¿no? Para el caso de la zona de Tajón, allá son comunidades pesqueras, allá sí tenemos algunas poblaciones, bueno, no poblaciones, sino casas que están cerca, más o menos cerca de lo que es La Pera. Tenemos mucha vegetación, a diferencia de lo que es en el área ganadera de Macuspana. Ahí sí hay mucha vegetación, sobre todo son palmas de coco, y también, bueno, tenemos el mar a 300 metros de nosotros. Entonces, un impacto negativo sí sería de consecuencias muy diferentes y de magnitud muy diferente a la que pudiéramos tener dentro de la zona de Fortuna Nacional. Pero al igual que como les comentaba, somos muy cuidadosos. La gente de nosotros que maneja la salud y seguridad ambiental son muy cuidadosos en ese sentido y muy estrictos, ¿no? Muy estrictos con las compañías que nos trabajan. También hasta la fecha no hemos tenido, como les comentaba, ningún incidente ni ningún accidente que afecte al medio ambiente. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta que tenía? La otra pregunta decía, ¿se podría explicar, bueno, sí, mejor la diferencia en términos de gestión social de los impactos en donde se extrae gas
en los que se extrae aceite. ¿Y cuáles son los mayores obstáculos que Perseus ha encontrado hasta la fecha y cómo los ha estado resolviendo? Son las dos preguntas que nos... Sí, sí, sí. Ujú. De los principales obstáculos desde el punto de vista social que nosotros tuvimos, fueron los sindicatos. Los sindicatos, cuando llegamos, estaban acostumbrados a pedir, a exigir y a bloquear. Se platicó con ellos, comentamos ahí con la gente del sindicato que nosotros no éramos Petróleos Mexicanos, que también a diferencia de Petróleos Mexicanos, nosotros no traíamos un presupuesto ya asignado, sino que dependíamos totalmente de lo que pudiéramos obtener con la producción. A nosotros nos tocaron dos campos cerrados, no nos tocaron campos con producción, así fue como se contrataron. Entonces, estamos en esa etapa de hacer producir los campos. La gente lo ha entendido muy bien en ambos campos, la gente del sindicato. Les hemos dado trabajo a la gente y los hemos puesto a trabajar, porque también en muchos casos se contrataban, o sea, la gente que vive aquí en Tabasco y conoce la actividad petrolera, en muchos casos se les contrata, y lo pongo entre comillas en la contratación, a la gente del sindicato para que no estorben, para que no molesten, para que no bloqueen y los tienen a un lado. Nosotros hemos platicado con ellos y nosotros les hemos dicho a la gente que no, que nosotros no los queremos ahí nada más, sentados a la sombra del árbol, sino que queremos que nos apoyen y que trabajen con nosotros. Lo han entendido y hemos trabajado bien y de verdad nos atrevemos a decir que con nosotros la gente del sindicato es una gente que ha trabajado bien, han sido eficientes, han trabajado con otras compañías al servicio de nosotros y también las otras compañías que han trabajado han dicho que es diferente, ¿no? Es diferente el manejo que tenemos con la gente de sindicato. ¿Por qué? Porque están trabajando y no están actuando de manera negativa, sino que hemos hecho equipo con la gente de sindicato. Con las comunidades nos han estado solicitando apoyos, a veces apoyos que están fuera del alcance de nosotros. También les hemos comentado que los apoyos dependerán también de lo que vayamos obteniendo en cuanto a producciones y conforme vayamos obteniendo, vamos a ir participando cada vez más con ellos. A la fecha hemos dado apoyos sencillos, por decirlo así. Hemos ayudado a pintar escuelas, hemos ayudado a la limpieza de escuelas, a la limpieza de caminos, hemos apoyado con drenes a la hora de las inundaciones, hemos puesto alcantarillas. Ese tipo de actividades son las que hemos estado haciendo con la comunidad y la comunidad también nos ha entendido y han estado apoyándonos. Entonces, los dos grupos de interés que con mayores conflictos quizás pudiéramos haber tenido, no los hemos tenido, ¿no? Han sido muy partícipes y podemos decir también que las comunidades son equipo de nosotros de Perseus. Y el otro grupo de interés que comentábamos son los propietarios. Con los propietarios también al principio tuvimos un poquito de problemas, no en el sentido de que no quisieran contratar con nosotros, sino en las expectativas de dinero que tenían, ¿no? También se ha platicado y hemos llegado a acuerdos, podemos decir así, de tipo comercial, o sea, en cuanto a la contratación de los terrenos y en cuanto al pago de los bienes distintos a la tierra, que lo hemos hecho con los tabuladores INDAVI. Y también con los propietarios, la garantía que se les ha dado también es el modelo de contrato que se ha establecido con ellos, que son modelos de contratos no hechos por los abogados de Perseus, no hechos por los abogados de los propietarios, sino son contratos elaborados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía, que son iguales para todas las compañías
que estamos dentro de Amexi, dentro de la reforma energética, ¿no? Y estos contratos garantizan, tanto para el propietario como para nosotros, Perseos, la legalidad, ya que también son contratos que se pasan ante un juez federal o ante el Tribunal Agrario en el caso de ejidos, y que nos protegen a ambos, ¿no? De ningún lado puede haber abusos, de ningún lado puede haber dolo y de ningún lado puede haber mala fe. Entonces, de esa manera es que hemos hecho los trabajos ahí con nuestros 3 principales grupos de interés, y las diferencias que pudiera haber entre un impacto de gas o un impacto de aceite, pues dependería, y toco madera, ¿no? Que no llegue a suceder. El gas es más perjudicial que en un momento dado que el aceite, ¿no? El aceite va, se recoge y no pasa más, pero el gas sí puede llegar a ser mucho más perjudicial para la gente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto se conteste. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya finalmente tenemos, es más bien un comentario que nos preguntan si habrá oportunidad de empleo en Perseus y de ser así, ¿dónde podrían encontrar información para enviar el currículum? Eso lo maneja Recursos Humanos. Con todo gusto, si te puedo pasar a ti o que nos pasen el dato y le mandamos la referencia de nuestro gerente de Recursos Humanos para que puedan ahí tener contacto con ellos. Y ahí se vea, bueno, si hay posibilidades o no hay posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y si ustedes me Perfecto. dicen cómo le hacemos para compartir esa liga, ¿no? Sí, pues, bueno, el video va a quedar arriba tanto en el sitio web de la METSI, en el canal de YouTube. Entonces, si nos comparten la información, la podríamos colocar ahí para que posteriormente la puedan consultar quienes estén interesados. Ok. Uh-huh. Y bueno, pues con esto, Carlos, daríamos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias por esta charla, por compartir con nosotros tus comentarios. Igualmente, muchas gracias a todas las y los asistentes que nos acompañaron. Únicamente antes de cerrar esta sesión, pues los queremos invitar a la siguiente conferencia dentro del primer simposio energético del Golfo de México, que será el próximo martes 5 de abril a las 11 de la mañana, con el tema regulación de exploración y extracción de hidrocarburos en México, a cargo de Alfonso Reyes y Lucero Hernández, ambos de AMETSI. Nuevamente, Carlos, muchas gracias por esta charla y a todos quienes nos acompañaron. No, pues a ustedes, muchas gracias a todas las personas que asistieron, y muchas gracias a Mexi. Y Pablo, muchas gracias también. Gracias, Carlos. Pues, hasta luego a todos. Gracias por acompañarnos y recuerden que la sesión estará disponible en el canal de YouTube y en la página oficial de la METSI para que la puedan consultar más adelante. Hasta luego. Gracias, hasta luego.